Dos niños recorren el largo camino de Grecia a Alemania para encontrar al hombre que creen que es su padre. Esa es la sinopsis de la que es para muchos la mejor película de Theodoros Angelopoulos, Landscape in the Mist o Topio Stinomichli de 1988. Tan simple y a la vez tan angustiante y extensa, las historias de infantes deambulando en un mundo hostil deben ser de todo menos un paseo agradable. De lo primero que te puedes preocupar es en el temor de los niños, la incertidumbre, los secuestradores y toda clase de gente perversa entre la muchedumbre indiferente. Angelopoulos no omite a los buenos samaritanos y las buenas impresiones entre toda la niebla que recubre sus tomas fijas y cámara rotando lentamente en contemplación de sus escenarios extensos y vacíos e inexplorados que hacen sentir pequeños a los personajes que enfoca. Esta es otra de esas películas lentas que se aprovecha de esa quietud para la inmersión de su viaje. Pese a eso, la estadía en cada parada del viaje la sentía apresurada e inquietante. La odisea de Theo empieza con Boula y su hermano pequeño Alexander tentando la posibilidad de subir a un tren hacia lo desconocido, para luego cortar la escena y oír a Boula narrando la creación a Alexander en compañía de la oscuridad, solo para que después irrumpa su madre dejando entrar luz a la habitación donde están sus hijos fingiendo estar dormidos. Rompe la fantasía en la que estaban inmersos para ilustrar sus rostros con un destello de una bombilla ajena en la habitación de a un lado. Un pequeño golpe de realidad para los niños, por así decirlo, algo recurrente en la película y, si me lo preguntas, una de sus temáticas principales, una sucesión de golpes de realidad que destruyen de a poco la inocencia o fantasías a las que escapan los personajes. Su hogar está situado entre escombros, tierras devastadas en construcción, repleto de lo que parece gente delirante, pero ellos se dirigen como rutinariamente hacen a intentar atreverse a desprenderse de su hogar que, pese a parecer decadente, es seguro. Por primera vez suben al tren en busca de su padre a merced de lo desconocido. Boula lleva las riendas del viaje la mayoría del tiempo protegiendo a su hermanito. Duermen al fondo del pasillo en un vagón y podemos escuchar los pensamientos de la protagonista. Notas que Boula dedica a su hipotético padre, narrando sus sueños donde él está, pero no lo puede ver pues no lo conoce físicamente. Δεν θέλουμε να σφορτωθούμε. Να σε γνωρίσουμε και έπειτα να φύγουμε πάλι. Una vez más, otra ficción interrumpida ahora por el oficial de tren que les pide sus tickets a los niños. Al cerciorarse que no los tienen, los deja a cargo de su compañero en la siguiente estación. Fingen estar allí para visitar a su tío. Son llevados con él y cuando parecían estar en buenas manos, se nos da a entender información bastante desoladora. El tío le explica todo el chisme al oficial porque no quería hacerse responsable de ellos. Resulta que no trata con su hermana desde hace años y sabe que les ha mentido con el cuento de su padre residiendo en Alemania. Ellos son hijos de la casualidad, hasta podrían ser medios hermanos, y dicho padre es una fantasía que les hizo creer su madre para que tuviesen algo con lo que soñar. Boula escucha esto a la distancia y exclama que es una mentira, es una fantasía de la cual no piensa despertar. Es ψέματα! El oficial se los lleva a la comisaría, supongo que para localizar a su madre y hacer que se los lleve, pero empieza otro delirante realismo mágico surrealista y comienza a nevar. Todos quedan hipnotizados por la nieve y salen a contemplarla. Esta distracción les da la oportunidad a los hermanos de escapar. Abordan otro tren hacia la siguiente estación, esperando su destino al fondo del pasillo, pero esta vez Boula prevé al oficial que solicita los boletos y bajan antes de ser interrumpidos. Deambulan por las calles de la nueva localidad y visualizan a una mujer huyendo de una ceremonia de matrimonio para ser retenida y redirigida a consumar el compromiso en contra de su voluntad. Luego un tractor entra en la toma para revelar estar arrastrando a un caballo agónico que los niños observan morir lentamente impotentes. Mientras rompen en llanto tras ellos, un montón de gente celebra el matrimonio forzoso saliendo del edificio, trasladando el jolgorio fuera de cámara. Es insólito el lenguaje visual de Angelopoulos en estas escenas. Nos introduce en una poesía con un nivel fantasioso muy poco verosímil, pero pueden tener la intención de sumergirnos en una ficción más desesperanzadora, contraria a las narraciones de la pobre Boula, las cuales solo se narran más, no se ilustran como en la pesimista realidad ficcionaria que les sucede. Para ser unos niños, las actuaciones son muy buenas, en especial sorprende el en ese entonces niño de 5 años, Michael Iseke, en la escena del caballo. Angelopoulos le hacía parecer la
la actuación como un juego al niño, pero era realmente difícil hacer que llorase. Incluso el niño propuso que lo regañasen para lograr que llorara. Repasaron la escena bastante. El pequeño Michiel se frustró tanto que empezó a llorar de verdad y lograron filmar la escena. Mientras que la chica, Tania Palailoglu, era más neutra de dirigir y ambos eran muy silenciosos. No hablaban casi nada para lo imperativos que suelen ser los niños, pero Theo declara que ese silencio fue muy útil para el carácter de la película. Justo después de esto nos trasladamos a una carretera donde se topan con un joven amistoso que les ofrece transporte en su autobús. Aunque dudan un poco, con mucha razón, aceptan la ayuda y ya en el autobús se dan cuenta que en efecto no es un mal tipo. El chico se llama Orestes y trabaja transportando material de utilería para un show de teatro del cual es entusiasta. De verdad vive sus interpretaciones. Es inspirador y optimista describiendo su convincente papel y obra, pero él, bastante desconcertado, no logra saber qué traman los hermanos, solo sabe que se dirigen a Alemania. Decide no indagar y continuar con su viaje. Llegan al siguiente poblado, desempaca su motocicleta y vemos a un grupo de ancianos acercándose lentamente hacia nosotros. Resulta ser el elenco de la obra y no encuentran una sala donde presentarse. Se les ve tristes, atrapados en sus épocas pasadas y ajenos al presente en el que coexisten. Lo que parece un golpe de realidad fuera de la ficción almacenada en el autobús que traslada el joven Orestes. Alexander se aleja y busca qué comer. Sin saber muy bien cómo funciona el mundo, termina trabajando un poco en un restaurante a cambio de un sándwich. En medio de su quehacer entra un violinista que interpreta una hermosa melodía, distrayendo un poco al pequeño Alexander, pero el encargado rompe la interpretación echando al músico y dejando continuar trabajando al pequeño Alexander. Una vez más, la realidad imponiéndose ante la inocente ficción. Alexander se incorpora nuevamente a su hermana y a Orestes después de ver una marcha militar sosteniendo un emparedado. Orestes desvela ser tan vagabundo como los niños hace mucho tiempo, errante, trasladando la ficción a donde va. Encuentran un trozo de fantasía en medio de la basura. ¿A qué me refiero? Un trozo de celuloide donde no se discierne la imagen. Orestes bromea con ver un árbol. Los tres observan con la misma inocencia. Realmente es como ver nubes o manchas. Puedes interpretar qué es lo que ves en ese trozo de ilusión en medio de la penumbra. Ese trozo de película se le es obsequiado al pequeño Alexander. Angelopoulos es de tomas muy largas y de hecho esta parte iba a durar el doble, ya que planeaban hacer que la cámara se acercara más al trozo de película sumergiéndose en ella. Para esto preparó 2 internegativos, pero la imagen perdía definición, así que lo cortaron, durando solo la mitad de lo que iba a durar originalmente. Nos trasladamos a la costa, donde está todo el elenco encerrados en su propia burbuja interpretando sus personajes, monologando sobre drama bélico y revolucionario. Recuerda un poco a la gente delirante de al principio. Pese a estar en medio de un llano vacío, se les ve inmersos en su obra como si se encontraran en el escenario, hasta que un compañero llega y les desilusiona con malas noticias. La sala donde actuarían ha sido tomada y parece ser el final de su búsqueda. Se disuelven decepcionados, hasta los viejos están atados a vivir una falsa fantasía que es diluida con la infortuna realidad. Su mundo en tonos grises y escombros del que todos los personajes de una u otra forma quieren escapar dentro de sus propias fantasías ilustrados en forma de realismo mágico, pero al final no pueden huir de la densa niebla que les cubre. Los niños se separan de Orestes. Se retira de escena trasladando a una actriz de su obra. Los niños, un poco empujados por la rama, siguen solos, asaltados por una tormenta en medio de la carretera. Ahora piden auxilio de un camionero aleatorio, el cual no se ve muy confiable. Hace una parada en un restaurante donde acosa a una camarera y busca pelea con un desconocido. Sigue su camino y sucede una de las escenas más desgarradoras que existen. Detiene el camión y abusa de Voula mientras Alexander duerme. En la parte trasera del camión, la cámara se acerca lentamente a la lona que oculta el incidente, culminando en un primer plano de su mano manchada con sangre. Todo ocurre a un lado del camino, no vemos nada y es totalmente repulsivo. Solo mirar fijamente el lugar donde secretamente sucede el crimen mientras los autos circulan sin ninguna posibilidad de intervenir es más aterrador que cualquier historia de horror que hayas visto. Y más Alexander desconcertado buscando a su hermana. Perturba mucho. Otro buen ejemplo de que el mayor horror que se puede infundir al espectador es el que no puede ver. No muestran cómo, pero Voula y su hermano parecen haber huido y vuelven a un lado del camino, pero el trauma perseguirá a Voula por el resto del viaje. Incluso crea en ella un rechazo hacia su hermano. Cualquier ápice de inocencia es erradicado y aún así su única forma de preservar su voluntad de seguir es preservar esa ilusión que persigue.
persigue, seguir narrándole sus sueños a su inexistente padre. Esa mentira es lo único a lo que se aferra para continuar su viaje, e incluso expresa que están tan cansados que empiezan a olvidar por qué viajan en primer lugar. Se plantea regresar a casa, aunque a Alexander le molesta la idea. Ya han llegado demasiado lejos y Bogla decide seguir. Pese a sentir algo de fiebre, vuelven rutinariamente a ser polizones y fugitivos de un tren, quedando a la deriva de más terreno llano en con reconstrucción. Lo único que parece vivo es la maquinaria pesada. Piensan colarse en otro tren, pero para su buena suerte encuentran la motocicleta de Orestes. Este les ayuda a evadir el caos industrial y los policías. Los lleva con su motocicleta hasta la costa. Ya no continúa en la compañía teatral y una vez más vaga sin un rumbo claro. Tampoco se molesta en preguntar de dónde vienen, o si desean regresar a casa, o si hay algo real esperándolos al final del camino, lo cual me parece medio muy imprudente. Además, no tarda en darse cuenta que algo no está bien con Bogla. Un instante de miradas fijas y comprende rápido que ha sido quien peor lo ha pasado. Aleja a Alexander de ella para permitirle llorar sola por esta vez. Σήμερα ανακάλυψε κάτι πολύ μεγάλο. Πρέπει να την αφήσουμε μόνη. Orestes los lleva a la estación, pero Bogla no quiere continuar por ahora. Entonces les propone acompañarlo. Se hospedan en un hotel y una vez más las secuelas de Bogla atacan en medio de la noche y decide levantarse e ir a dormir sola. La mañana siguiente los tres personajes ven emerger del mar enganchado a un helicóptero una mano gigante de mármol con el meñique roto. Aparentemente un falso milagro, más bien trágico. Esta orquestal fantasía ya no es un escape. Sigue siendo hipnótico, pero parece imitar a un misterioso dios muerto que ya no maquina el mundo con cuerdas desde el cielo, sino que los cables del helicóptero elevan sus restos. Orestes, debido a su inminente servicio militar, se dispone a vender su motocicleta, lo único que le queda de aquella vida teatral fantástica. Se reúnen con el comprador en un bar. Orestes hace esperar a los niños mientras negocia. Vuelve con unas bebidas y les dice que esperen un poco más. Nos da a entender que Orestes y el comprador se retiran para mantener relaciones sexuales como parte del trato. O eso nos da a entender. El director declara que esa tensión sexual homosexual es por completo intencional y Bogla espera decepcionada. Orestes era su única figura de confianza protectora, a tal punto que se había inocentemente enamorado de él. Se retira despechada con su hermano. Más tarde, de nuevo en medio de una carretera recién construida, Orestes les encuentra. Él no quería que se separasen así e insiste en acompañarlos al tren, solo para que Bogla una vez más rompa en llanto en medio del camino. Orestes la consuela. Y esto no es nada oficial, pero lo que le dice me parece que está dando a entender que él ya ha pasado por lo mismo que ella y podría tener un poco de sentido, dando que nos dan a entender que también es como un niño perdido, o siempre lo fue. Καρδιά σου χτυπάει να σπάσει. Έτσι είναι την πρώτη φορά, μοναχούλα. Τα πόδια σου τρέμουν. Θα θέλεις να πεθάνεις. Separándose definitivamente de los niños, Bogla recibe de forma sospechosa dinero de un soldado en la frontera. Digo sospechosa porque parece a simple vista que se los entregaría a cambio de su servicio, si me entienden. Y Bogla parece que ya entiende muy bien este concepto e intenta aprovecharse de ello y huye de él después de recibir el dinero, pero es extraña la forma en la que sucede. Le da el dinero exacto y ella huye sin concretar nada, ya que el tipo también se va. Así que no sé si es la situación que les acabo de describir o literalmente se los dio de buena fe. Tal vez es otro buen samaritano. Abordan su último tren que les deja a merced de la frontera alemana. Bajan antes de que intervenga el control fronterizo solicitando pasaportes. Se escabullen en medio de la noche hasta un río que divide las fronteras. Montan un bote para cruzarlo, pero los soldados se percatan y disparan. Se aclara la imagen mostrando a los niños emergiendo de la niebla, donde podemos ver un árbol parecido al que narró ocasionalmente Orestes en el trozolo de celuloide. Se aproximan a él y lo abrazan. Es tal vez una forma física en la que
interpretan su reencuentro con su ficticio padre. Es obvio que los niños murieron como mártires persiguiendo una mentira. No podía tener un final feliz, una degradación de la inocencia de los infantes en un mundo recubierto de grises. La película trata sobre la despedida de la infancia y la incertidumbre del futuro. El dedo roto de la mano en el mar indica la falta de una dirección clara. La destrucción masiva de la naturaleza y la sobreexplotación de los recursos naturales se muestran en imágenes inquietantes. Se muestra la fragilidad de las relaciones humanas, pero también la solidaridad entre extraños. Angelopoulos afirmó que una vez leyó en el periódico acerca de dos niños que se embarcan en un viaje a Alemania para encontrar a su padre. Quedó tan impresionado por este fuerte deseo de encontrar al padre que se le ocurrió la idea de producir una película sobre ello. Esta fue la primera película del director distribuida en Estados Unidos. Él mismo dice que quería capturar el paso del tiempo a través de sus protagonistas que, y cito, no les importa el paso del tiempo y sin embargo tienen prisa por irse. Paisaje en la niebla no trata solo sobre dos niños en busca de su padre. Es un viaje que es la iniciación a la vida. En el camino ellos aprenden de todo. Amor, muerte, mentiras y verdad, belleza y destrucción. El trayecto es simplemente una manera de poner el foco en lo que la vida nos da a todos. Soy un disco rayado con el tema del realismo mágico, pero aquí se expone de una manera muy radical. Toma elementos mitológicos y de fábulas y cuentos, aunque sin rechazar los aspectos documentales y realistas. Landscape in the Mist forma parte de una trilogía que incluye Voyage to Cythera de 1983 y The Beekeeper de 1986 en orden de estreno. Todas tratan de alguna forma la búsqueda de un padre. No necesariamente se refiere al padre biológico, sino al concepto de padre como signo, significado o símbolo de lo que soñamos. Aquí el padre representa lo que queremos y en lo que creemos. Esto significa que la búsqueda del padre es una búsqueda de la propia identidad individual en la vida. Theo usó de base una historia que ya había contado antes, The Traveling Players de 1975. En esta, Grecia sufre la ocupación de tropas nazis. En esas circunstancias, una compañía teatral realiza una gira por el país. ¿A qué les recuerda esto? Pero sus representaciones se ven continuamente interrumpidas por los conflictos políticos. Estos jugadores itinerantes recorren Grecia representando una obra llamada Golfo de Shepherdes. Este grupo teatral es recordado en Landscape in the Mist con la compañía de teatro errante de los ancianos. Representan un drama en verso de amor, traición y muerte, muy coincidente con Landscape in the Mist. Viajeros repercutiendo en los pueblos que visitan en contextos militares, que en un punto de la película viven sus propios dramas de celos y traición. Una forma de descubrir la forma en la que Angelopoulos ve a sus personajes es como peones. La mayoría de los casos en servicio de las intenciones del director pasa en la ya mencionada The Traveling Players o en otras como Ulysses Gaze o The Weeping Meadow, pero Landscape in the Mist es la excepción, pues a mi parecer trata de una forma más humana a sus personajes, haciendo que su estilo les sirva a estos y no al revés. Algo que se puede olvidar fácilmente es el rol de la madre, que puede tratarse como primer antagonista, pues es quien siembra en los niños esas falsas ilusiones, pero no es una villana, pero tampoco es inocente. Tal vez no es así, pero hay poco en qué basarnos. La veo de esta forma porque no es más que una figura enigmática que no podemos ver y solo nos quedamos con la impresión de su hermano, que no nos la pinta muy bien que digamos. Sería útil ver su perspectiva, pero como ya saben, no es así. La actriz de Beulah, Tanya, tuvo otra participación en otras dos películas de este director, Eternity and a Die y Ulysses Gaze. La escena más cruda de la película, la del camión, la actriz de Tanya no quería interpretarla, aunque realmente pues, no pasa nada por cómo él está filmada. El director le pedía que gritase, pero ella se negó a hacerlo. A ella le incomodaba la idea, pero el director lo tomó como una buena decisión para el carácter de la escena y del personaje y en general de la película. El niño actor de Alexandre, Michael Iseke, no volvió a participar en el cine. Seguramente vivió normal, ya que no hay más información pública de él. Les fue bastante bien, especialmente porque es cine griego y no Hollywood, que ha demostrado lo terrible que es creando estrellas infantes. Es la condena máxima. Angelopoulos, como muchos de los otros mejores directores, tenía un ego peligroso. En el tiempo de esta película se proclamaba como el último gran director europeo visible
visionario. Digo tenía porque falleció por un accidente de auto, atropellado. Esto mientras filmaba su última película, El Otro Mar, en Atenas, la cual no se logró concretar. Su filmografía es descrita como pretenciosa, y no diré que no. Es innegable que aunque hay simbolismos bastante claros, hay ciertos elementos que no sé si no entiendo, porque o soy muy tonto para ver la película, o si la película se está haciendo la complicada conmigo. Hay escenas como la mano de mármol que el director declara de manera explícita que no sabría cómo contestar a su significado. Es totalmente interpretativa, pero como ya conocen este canal, yo disfruto mucho de obras con esa fama. Si quieren introducirse en la filmografía de Theo, les aconsejo empezar con esta, que aparte de ser de lo mejor, es la más digerible narrativamente, y eso que también puede resultar difícil de continuar por la forma magistral, majestuosa y pautada de contemplar al crear imágenes de este director. Esta es una faceta más conmovedora de un tipo con un estilo más rebumbante. Y hasta aquí ha llegado este video. La verdad, experimento con este estilo de reseña, aunque ya hay cosas parecidas en el canal como el video de Marquis o Dogville. Este video entra más explícitamente en esa categoría. Lo quise así más que nada por esta película, que no me quería quedar corto hablando de ella. Muchísimas gracias por ver. Comenten qué tal les pareció, si ya la conocían, algún dato extra, o no sé, usen la caja de comentarios como lista de mandado, lo que quieran. Lo que cuenta es tener interacciones. Adiós.